¿Qué pasaría si te dijera que la historia de los dos hermanos abandonados en el bosque es la más grande tergiversación histórica jamás contada? En medio de esta desesperación y hambruna extrema, vivía un humilde leñador con su esposa y sus dos hijos pequeños llamados Hansel y Gretel. La historia tradicional nos dice que los padres, acorralados por la pobreza y la falta de alimento, tomaron la cruel decisión de abandonar a sus hijos en el bosque para no verlos morir de hambre. Pero los diarios del sacerdote de la aldea revelan una verdad mucho más perturbadora. Los padres no estaban hambrientos, estaban aterrorizados. El leñador escribió con manos temblorosas que la comida en su despensa no se acababa por falta de recursos, sino porque algo la devoraba a un ritmo imposible. Afirmaba que, por las noches, escuchaba ruidos húmedos y constantes provenientes de la habitación de los niños, un sonido de masticación incesante que le helaba el alma. Desesperados y sintiendo que la cordura los abandonaba, los padres no llevaron a los niños al bosque para que se perdieran. Los llevaron para exiliarlos, para alejarlos lo más posible de la civilización. El cuento nos habla de un rastro de migas de pan que el niño dejó para encontrar el camino de regreso, una muestra de astucia e inocencia. Pero en el espeso y asfixiante bosque de los susurros, las aves no bajaron a comerse ese pan por hambre. Los cuervos del bosque sagrado bajaron para eliminar el rastro contaminado que esas criaturas estaban dejando a su paso. Hansel y Gretel caminaron sin rumbo durante días, y aquí es donde la atmósfera de la historia se vuelve densa. Cualquier niño humano habría muerto de hipotermia en la primera noche. Pero ellos no lloraron, no temblaron de frío. Caminaron con una sincronía perturbadora, moviéndose entre los árboles muertos con pasos silenciosos, buscando algo específico, buscando un faro en el corazón más oscuro del bosque, donde la luz del sol llevaba siglos sin tocar la tierra. Vivía Agatha. La leyenda la bautizó como la bruja malvada, pero los textos ocultos la reconocen como la custodia. Agatha era una mujer inmemorial, una ermitaña que había sacrificado su vida, su belleza y su contacto con el mundo para vigilar la prisión natural de Eisenfeld. Ella conocía las anomalías. Sabía que, de vez en cuando, el abismo escupía entidades que tomaban formas inofensivas para infiltrarse entre los hombres. La cabaña de Agatha no estaba hecha de pan de jengibre, chocolate y azúcar. Eso es un mito infantil. Su cabaña era un búnker espiritual, sellado con runas antiguas y construido con materiales que emitían un aura de vitalidad pura. A los ojos de una criatura hambrienta, de un parásito cósmico, esa vitalidad pura se percibía como el manjar más dulce e irresistible del universo. Era un cebo perfecto, una trampa para monstruos. Cuando los niños emergieron de la niebla y se acercaron a los muros de la cabaña, Agatha sintió que el aire se volvía denso y tóxico. El bosque entero contuvo la respiración. La anciana abrió la puerta, no con la intención de engordarlos para un banquete perverso, sino porque era su deber sagrado encerrar a esas anomalías antes de que llegaran a las grandes ciudades. Los invitó a pasar. Fingió amabilidad, ofreciéndoles alimento terrenal para ganar tiempo, pero sabía perfectamente lo que tenía enfrente. El cuento nos dice que la bruja, ciega y decrépita, encerró a Hansel en una jaula para engordarlo y obligó a Gretel a trabajar sin descanso como su esclava. La realidad es mucho más clínica y aterradora. Agatha logró engañar al varón para encerrarlo en una jaula de hierro forjado con sellos de contención, una cuarentena estricta
para estudiar su verdadera naturaleza. A la niña, que parecía ser el nexo de comunicación entre ambos, la mantuvo cerca, bajo observación constante, obligándola a realizar tareas físicas para medir su nivel de agotamiento. Pero Gretel nunca se cansaba. Con el paso de las semanas, la ilusión comenzó a resquebrajarse. Ágata se dio cuenta de que la jaula no estaba debilitando a Hansel, la estaba debilitando a ella. El huesito de pollo que Hansel le mostraba a la anciana ciega no era una treta para fingir delgadez. Era una bujla, una demostración de que estaban consumiendo la esencia de los animales del bosque desde el interior de su celda. El hambre de estas entidades era tan profunda, tan insaciable, que estaban empezando a drenar la energía mágica de la cabaña misma. Los sellos de protección de las paredes se estaban desvaneciendo. Ágata, comprendiendo que había subestimado el nivel de amenaza de estas criaturas, tomó una decisión drástica. Sabía que no podía mantenerlos contenidos por más tiempo. Encendió el gran horno de piedra que dominaba el centro de la habitación. No era un horno para hornear pasteles, era un incinerador sagrado, forjado con fuego alquímico, diseñado para destruir materia oscura y purificar el mal absoluto. Las llamas rugían con un color azul intenso, emitiendo un calor que habría derretido la piel de cualquier ser humano normal en cuestión de segundos. El cuento infantil nos hizo creer que la pobre y asustada Gretel, en un acto de valentía desesperada para salvar a su hermano, engañó a la torpe bruja para empujarla al fuego. Aquí es donde la historia nos venda los ojos para ocultarnos la verdad más espeluznante de todas. Ágata se acercó al horno para abrir las compuertas de purificación, se giró hacia la niña con la intención de someterla y arrojarla a las llamas primero. Pero cuando miró a Gretel a la cara, la ilusión infantil finalmente colapsó. La pequeña niña rubia y de mejillas rosadas ya no estaba allí. En su lugar, la piel de Gretel se había vuelto grisácea y translúcida. Su mandíbula se descolgó en un ángulo antinatural, revelando filaus de dientes negros, afilados como agujaos que vibraban con anticipación. Sus ojos no tenían pupilas ni iris, eran pozos de un vacío tan absoluto que la propia luz del horno parecía ser absorbida por ellos. No hubo un empujón accidental. Gretel se movió con la velocidad de un latigazo invisible. Su pequeña mano pálida se cerró alrededor del cuello de la anciana guardiana con una fuerza hidráulica colosal. Ágata, la protectora del bosque, no pudo emitir ni un solo sonido. La criatura, que vestía la piel de una niña, la levantó del suelo sin el menor esfuerzo, con un movimiento brutal y desprovisto de cualquier emoción humana. La anomalía arrojó a la anciana directamente al interior del incinerador sagrado, sellando la pesada puerta de hierro tras ella. Los gritos de agonía de la guardiana resonaron en el interior del horno, pero fueron rápidamente ahogados por el sonido metálico de las cerraduras de la jaula de Hansel abriéndose solas. El niño salió de su encierro. Su rostro también había perdido cualquier rastro de humanidad. Ambos hermanos se pararon frente al fuego ardiente, pero no se fueron corriendo hacia la seguridad de su hogar. Se quedaron allí, parados en silencio absoluto, absorbiendo el inmenso poder residual que se liberaba con la muerte de la guardiana. La cabaña, antes brillante y protectora, comenzó a pudrirse a su alrededor. La madera se ennegreció y se desmoronó. El santuario había caído. Las cerraduras del abismo se habían roto por completo. El cuento nos dice que Hansel y Gretel robaron las joyas de la bruja y regresaron felices a casa con su padre, viviendo en la riqueza para siempre. Pero los archivos de Eisenfeld nos cuentan el verdadero final. A la mañana siguiente de la muerte de Ágata, la aldea entera
despertó en un silencio sepulcral. Nadie volvió a ver al leñador. Nadie volvió a ver a su esposa. De hecho, en menos de 3 días, toda la población de Eisenfeld desapareció sin dejar un solo rastro, ni una gota de vida, ni señales de lucha. Simplemente fueron borrados del mapa, consumidos por un hambre milenaria que finalmente había sido liberada de su prisión en el bosque. La historia fue reescrita a lo largo de los siglos. Transformamos a los monstruos en víctimas infantiles para poder dormir tranquilos, engañándonos con la idea de que los niños son siempre puros y que el peligro siempre viste ropas de adulto. Si este relato te ha dejado mirando fijamente a las sombras de tu propia habitación, por aquí te dejo la historia verdadera de Blancanieves y los 7 enanitos.